Ella no desapareció. A ella la borraron. Su rostro lo has visto antes. La abuelita elegante, la voz suave que calmaba con una palabra, los ojos que cargaban con décadas de amor y dolor. Pero nadie te dijo su nombre. Y mucho menos, ¿por qué la silenciaron? Prudencia Grifel no fue solo una actriz. Fue dignidad con carácter, fuego envuelto en ternura. Y cuando se atrevió a decir la verdad, los hombres con poder no discutieron. La enterraron en silencio. No hubo titulares. No hubo juicio. Solo puertas cerradas, una por una. ¿El responsable? Jaime Fernández. Actor, político y el hombre más poderoso del sindicato de actores, quien ella llamó ladrón y quien se aseguró de que nadie más la escuchara. Esto no es chisme, es una advertencia de lo que cuesta decir la verdad cuando enfrente hay poder. Si tú también crees que la verdad no debe pagarse con silencio, estás en el lugar correcto. Suscríbete, porque hoy vamos a contar la historia que ellos prefirieron enterrar. Antes de que la llamaran abuelita, ella ya era una tormenta vestida de terciopelo. Prudencia María Victoria Grifel nació en Lugo, Galicia, a finales del siglo XIX. Hija de actores, criada entre telones, bautizada en aplausos. Su padre, Antonio Grifel, no solo era actor, era su maestro, su guía, y desde que pudo caminar, lo hizo directo al escenario. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella ensayaba zarzuelas a la luz de las velas. Mientras soñaban con cuentos de hadas, Prudencia vivía entre libretos, bambalinas y compañías de gira. La familia emigró a Venezuela, y ahí ocurrió lo inevitable. Prudencia debutó. No como la hija de, sino como una actriz de verdad. Cuando regresó a España siendo ya joven, su nombre empezaba a resonar. No buscaba fama, buscaba algo más profundo, el poder de la presencia. Desde entonces, quienes la vieron actuar decían, ella no fingía, ella se transformaba. Aún no era México, aún no existía el cine dorado, pero el fuego ya había comenzado a arder. El destino la puso a prueba cuando el mundo se quebró. España ardía en guerra y el teatro, su refugio, se volvió ceniza. Prudencia Grifel, con más de 60 años y una maleta llena de libretos, dejó atrás su tierra, su acento y los recuerdos que no podían salvarse. No huía del peligro, huía del olvido. México la recibió con la calidez que solo un país de artistas puede ofrecer. Era 1943 cuando, a los 67 años, una mujer que ya había vivido 1000 vidas decidió comenzar una nueva, y no en un teatro, sino frente a una cámara. Su debut en el cine fue Internado para señoritas. Nadie lo sabía entonces, pero esa película marcaría el inicio de una de las segundas oportunidades más extraordinarias del cine mexicano. Mientras otros pensaban en el retiro, ella reinventaba su destino. Con cada papel, Prudencia demostraba que el talento no entiende de arrugas ni calendarios. El público la amó de inmediato. Había verdad en su voz, dolor en sus ojos, ternura en su forma de habitar cada escena. El cine mexicano encontró en ella algo que no sabía que necesitaba, una abuela que no solo daba consuelo, sino también fuerza. Así, la mujer que llegó como exiliada se convirtió en matriarca de una nación entera. No hacía falta que hablara. Con una mirada, ya sabías que estabas en casa. Prudencia Grifel no interpretaba a las abuelas de México, ella las encarnaba. Las que curaban con caldo caliente y silencio firme. Las que sabían cuándo acariciar y cuándo mandar callar. Con su voz grave, su porte elegante y esos ojos cargados de historias no contadas, llenaba la pantalla sin esfuerzo. Era imposible no creerle. Madres, tías, abuelas, matriarcas. No importaba el papel, ella los convertía en verdad. Desde la tercera palabra hasta las señoritas Vivanco, cada actuación era un espejo donde millones de mexicanos veían reflejada a la mujer que los había criado. Pero no era ternura vacía.
Había fortaleza en sus pausas, sabiduría en su sonrisa contenida y una tristeza sutil, como si supiera que el personaje se parecía demasiado a ella misma. En un país donde la familia lo es todo, Prudencia no necesitó protagonizar para ser inolvidable. Ella fue la raíz, el centro emocional de cada escena donde aparecía. El público no solo la amaba, la necesitaba. Y sin saberlo, el cine mexicano acababa de encontrar su rostro más eterno. Una era fuego silencioso, la otra ternura con espinas. Juntas, crearon una leyenda que no se repite. Prudencia Grifel y Sara García no eran rivales, eran reflejos distintos del mismo poder, el de la mujer que sostiene la historia sin decir una palabra más de la cuenta. Sara era la que sonreía con nostalgia. Prudencia, la que imponía con los ojos. Y sin embargo, en pantalla, parecía que siempre caminaban al mismo paso. La tercera palabra, las señoritas Vivanco. El proceso de las señoritas Vivanco. Cada una de estas películas unió a dos fuerzas que ya eran mitos vivientes. Y aunque compartían el rol de abuelas, había una ironía que el público no conocía. Prudencia era 19 años mayor, pero Sara, en su obsesión por parecer más vieja para conseguir papeles, llegó incluso a quitarse los dientes. Y a veces, interpretaba a la hermana mayor de Prudencia. Así era el cine. Así era la entrega. Y aunque sus estilos eran distintos, el público las veía como un solo símbolo. La abuela que uno respeta y la que uno extraña. No había competencia, había magia. Una química que no se podía fingir, porque ambas habían vivido demasiado, como para no entender lo que estaban interpretando. Juntas, crearon el retrato más humano y profundo de lo que significa ser el corazón de una familia. Y en cada escena, sin importar quién dijera el diálogo, el alma siempre era de Prudencia. No todas las actrices se conformaban con aplaudir en silencio, y Prudencia Grifel jamás fue de las que agachaban la cabeza. Mientras su imagen materna enternecía al público, detrás de cámaras era otra cosa. Una mujer con carácter, principios y la osadía de decir lo que nadie se atrevía. La industria del cine mexicano en los años 60 era un reflejo del país. Brillante por fuera, pero por dentro, plagada de intereses sucios. Y en el centro de ese poder estaba ANDA, el sindicato de actores, donde se repartían favores, se callaban traiciones y se dictaban carreras con una sola firma. Prudencia no solo quería actuar, quería cambiar las cosas. Soñaba con liderar la Asociación Nacional de Actores, no para decorar su currículum, sino para limpiar un sistema que llevaba años protegiendo a los mismos de siempre. No lo hizo con discursos grandilocuentes, lo hizo en pasillos, en reuniones, con preguntas incómodas y verdades dichas sin adornos. Y cada vez que hablaba, las sonrisas falsas se tensaban, porque sabían que detrás de su tono pausado había una furia silenciosa que no se podía controlar. Pero en los pasillos del poder, decir la verdad no te hace fuerte, te hace peligrosa. Y Prudencia acababa de convertirse en un problema. No todos los actores actúan. Algunos aprenden a mover hilos sin ponerse el vestuario. Jaime Fernández era más que un rostro conocido, mucho más. Mientras los demás peleaban por papeles, él construía imperios desde el sindicato. Durante más de una década, fue secretario general de ANDA, el hombre que decidía quién trabajaba y quién desaparecía del escenario. Su voz no era pública, no necesitaba discursos. Su poder era el susurro, la llamada, el veto. Decían que defendía a los actores, pero muchos sabían que defendía a unos pocos, y que el resto debía mantenerse en silencio o pagar el precio. Bajo su mandato, las denuncias crecieron. Autoritarismo, manejo turbio de fondos, promesas rotas disfrazadas de liderazgo. Fernández no era un villano de caricatura, era algo peor, un político disfrazado de artista.
Sabía moverse entre pasillos y favores. Sabía quién debía callar, quién debía subir y a quién había que borrar del mapa sin que quedara evidencia. Y cuando Prudencia Grifel levantó la voz, no se enfrentó a un actor, se enfrentó a una estructura, a un sistema que él manejaba con la frialdad de quien lleva años controlándolo todo. Porque Jaime no discutía, Jaime castigaba, y lo que venía después iba a ser ejemplo. Fue solo una palabra, una sola, pero cuando salió de su boca, el gremio entero se congeló. Durante una reunión sindical, entre murmullos, tensiones y sonrisas educadas, Prudencia Grifel se puso de pie. No pidió permiso, no pidió el micrófono, solo alzó la voz. Y frente a todos, a los actores que fingían no ver, a los líderes que se creían intocables, a los ojos del mismísimo Jaime Fernández, lo señaló con el dedo y lo dijo: ladrón. No fue un insulto, fue una acusación directa, una sentencia sin juicio, pero con verdad escrita en la mirada. Acusó a Fernández de robar los fondos de regalías, de traicionar al sindicato, de enriquecerse mientras los actores mayores apenas sobrevivían. El silencio que siguió no fue respeto, fue miedo, porque todos sabían que esa palabra tenía dueño y que pronunciarla en voz alta era cavar tu propia tumba profesional. Jaime no respondió, no necesitaba hacerlo, bastó con verla, y con una leve inclinación de cabeza, todos entendieron que Prudencia había cruzado una línea de la que no se regresa, y ese día, sin saberlo, acababa de firmar su sentencia. No con tinta, sino con dignidad. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una decisión tomada en lo oscuro y ejecutada en silencio. Poco después de aquel grito, de ese ladrón que reventó la sala como dinamita, Prudencia Grifel fue expulsada del sindicato. No con argumentos, no con pruebas, con un pretexto burocrático, una excusa técnica, una venganza disfrazada de reglamento. En cuestión de semanas, los contratos desaparecieron, las llamadas cesaron, las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora ni siquiera respondían al golpear. El castigo no fue público, fue peor, fue invisible. No le quitaron su talento, le quitaron el derecho a ejercerlo. En una industria donde el sindicato decidía quién trabajaba y quién no, ser expulsada era una sentencia de muerte artística. Ya no importaban los años de trayectoria, ni las películas memorables, ni el cariño del público. El poder había hablado, y con él la memoria empezó a borrarse. Porque eso hacen los sistemas corruptos, no te enfrentan, te apagan. Y mientras Prudencia intentaba entender qué había hecho mal, los demás miraban al piso. Sabían que si la defendían, podían ser los próximos. Así se entierra a una leyenda, sin escándalo, sin prensa, solo con indiferencia. Pero lo que ellos no sabían es que algunas voces, aunque las callen, resuenan más fuerte con el tiempo. El telón cayó, pero ella seguía de pie. Tras la expulsión, Prudencia Grifel entró en una etapa que pocos recuerdan, porque a nadie le convenía recordar. Aislada, vetada, ignorada. Pasó de ser el rostro cálido del cine mexicano a convertirse en un nombre que ya no figuraba en ningún reparto. Pero lo más duro no vino de los estudios, vino de la vida. En silencio, Prudencia enfrentó el dolor que ninguna actriz puede fingir. Perdió a su esposo, perdió a 4 de sus 5 hijos, y con cada ausencia, su voz se volvía más lenta, más temblorosa, pero nunca se apagó. La tristeza la empujó hacia una depresión profunda. Pero ni en su momento más oscuro canceló una función. Nunca dejó un escenario vacío, ni una cámara sin respeto. Actuaba rota por dentro, pero con la misma fuerza de siempre, porque ella sabía que actuar era lo único que el poder no podía quitarle. No hubo homenajes, no hubo redención, solo soledad, pérdidas y una salud que empezaba a quebrarse.
problemas respiratorios, fallos cardíacos y un cuerpo que envejecía sin pausa. Pero aún así, cada vez que se abría el telón, Prudencia salía, no porque le debiera algo al público, sino porque era lo único que le quedaba. Y entre bastidores, mientras el mundo seguía su curso, una leyenda resistía en silencio. Con dignidad, aunque nadie la viera. Tenía más de 90 años. La voz le temblaba. La espalda ya no era recta. Y aún así, cuando la cámara encendía la luz, Prudencia Grifel volvía a ser ella. Su última aparición fue en 1970, en una cinta con un título casi profético, ¿Por qué nací mujer? Y aunque el papel parecía uno más de tantos, una abuela, una figura de fondo, una presencia tranquila. Esta vez había algo distinto. Sus ojos no actuaban. Sus silencios no eran pausas del guión. Eran reales. Era despedida. Sabía que no habría más películas. Sabía que su cuerpo estaba cansado y que sus pulmones ya no aguantaban escenas largas. Pero igual entró al set. Se maquilló con pulso débil y esperó su turno. Como siempre, lo había hecho. Cuando la cámara enfocó su rostro, ya no vimos a la actriz. Vimos a la mujer. A la que lo dio todo. A la que resistió humillaciones, silencios y pérdidas. Pero nunca dejó que el dolor la quebrara frente al público. Su última escena fue sencilla. Una línea. Una mirada. Una salida. Pero para quienes sabían leer entre gestos, fue un testamento. Prudencia no pidió homenaje. No pidió reconocimiento. Solo pidió terminar su papel. Y hacerlo bien. Y así, sin aplausos, sin prensa, sin titulares, Prudencia Grifel cerró el capítulo más largo y valiente del cine mexicano. Con un suspiro que aún retumba para quien sabe escucharlo. Jaime Fernández no cayó de golpe. No hubo escándalo explosivo. No hubo cámaras mostrando su derrota. Cayó en silencio. Como caen los hombres que acumulan demasiado poder y terminan rodeados de todo, menos de verdad. Después de su mandato en Anda, siguió actuando, siguió dirigiendo, siguió fingiendo normalidad, ganó premios, recibió reconocimientos, apareció en portadas, pero algo había cambiado. Los pasillos ya no se abrían tan rápido. Las voces que antes lo alababan, ahora se callaban. Y entre bastidores, muchos recordaban lo que hizo, y a quién se lo hizo. Porque aunque nadie lo acusó oficialmente, todos sabían lo que pasó con Prudencia. Todos recordaban ese ladrón que quedó flotando en la historia, como una verdad sin documento, pero con peso. El gremio empezó a dividirse. Nacieron sindicatos alternos, actores que ya no creían en la figura del protector, sino en la necesidad de sacudir el sistema. Fernández lo notaba, y aunque intentaba mantenerse presente, su liderazgo ya no intimidaba, ya no controlaba, solo sobrevivía. En 2005, durante una reunión con delegados de Anda en Televisa, Jaime Fernández sufrió un infarto. Murió en el hospital, víctima del corazón y de los años. Nadie lo borró, pero su legado quedó escrito con tachaduras. No fue un villano de telenovela. Fue algo más trágico. Un hombre que confundió poder con respeto y terminó rodeado de sombras. Pudo haberse rendido. Pudo haberse desvanecido en el olvido, como tantos otros nombres que se pierden cuando dejan de ser útiles. Pero Prudencia Grifel no desapareció. Ella resistió, y su nombre siguió creciendo después del silencio. Con el paso de los años, sus películas volvieron a emitirse en televisión, y nuevas generaciones, que nunca vivieron su tiempo, empezaron a reconocer su rostro, a sentir su mirada, a preguntarse, ¿quién era esta mujer que llenaba tanto sin decir casi nada? Los críticos la llamaron la abuelita del cine mexicano, pero quienes la entendieron sabían que fue mucho más. Fue la columna vertebral de un cine que no siempre le dio lo que merecía. Sus gestos se volvieron escuela, su temple, leyenda, y sin buscarlo, Prudencia se convirtió en símbolo,
de resistencia, de elegancia, de esa clase de grandeza que no se anuncia, pero nunca se olvida. Hoy, cada vez que vemos una abuela en pantalla, cálida, firme, protectora, hay algo de prudencia en esa interpretación. Ella plantó la semilla, y aunque quisieron arrancarla de raíz, su legado floreció por pura verdad. Porque cuando un actor deja huella en el alma de un pueblo, ni los sindicatos, ni las listas negras, ni las décadas pueden borrar su eco, y el de Prudencia sigue resonando. No fue una actriz más, fue una mujer que se atrevió a hablar, cuando todos preferían callar, y por eso la borraron. Pero la historia tiene un sentido del humor cruel. A veces, los que fueron silenciados terminan hablando más fuerte que nunca. Hoy, recordamos a Prudencia Grifel no por sus premios, ni por sus contratos, sino por lo que nunca negoció, su dignidad. Recordamos a la mujer que acusó a un poderoso sin temblar, al artista que actuó con el corazón roto, y aún así entregó todo en cada escena. A la leyenda que nunca pidió aplausos, porque sabía que el verdadero respeto no se pide, se impone. Mientras otros construyeron carreras sobre el miedo, ella construyó la suya sobre la verdad. Y aunque pagó el precio más alto, su legado es más limpio, más fuerte y más eterno. Porque callar ante la injusticia no es neutralidad, es traición. Y cada vez que alguien ve una de sus películas, cada vez que alguien pronuncia su nombre con respeto, cada vez que una actriz alza la voz sin miedo, Prudencia vuelve a escena. Si tú también crees que la memoria es más poderosa que el olvido, que la verdad no caduca y que el arte debe ser valiente, suscríbete y que esta historia no se borre jamás.